Vamos a abrir nuestra Biblia como si estás con nosotros hace poquito o eres la primera vez que... ¿Hay alguien que nos acompaña por primera vez acá? ¿Sí? ¿Alguien? Por ahí atrás. Bienvenidos, bienvenidas. Nosotros estudiamos la Biblia verso por verso. Eso a nosotros nos ayuda a no cometer errores con la interpretación, porque a veces es muy fácil extraer un versículo y hacer de ese versículo una doctrina, pero sin considerar el resto. Entonces, cuando viajamos por la Biblia de esta forma, la ventaja que tiene, una de las tantas ventajas, es que podemos estudiar la Biblia en su contexto y no caer en el error de interpretarla a nuestra manera y descontextualizada. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Timoteo, vamos a continuar nuestro estudio de Segunda de Timoteo, y hoy día vamos a terminar el capítulo 2, vamos a estudiar desde el verso 20 hasta el versículo 26, ¿ya? Y fíjense ustedes que el apóstol Pablo, esta es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Pablo era un hombre, para que tú entiendas un poco y comprendas, Pablo era una especie de integrante de Al Qaeda, o sea, era un tipo terrorista, ¿no? Era un tipo que perseguía a los cristianos y los quería asesinar. Entonces, en una oportunidad, Dios se le apareció, Jesús se le reveló en el camino y él cayó. Él era un hombre religioso, y esto es muy importante entenderlo, este concepto es importante entenderlo. Pablo era un hombre religioso, pero no era salvo, ¿ok? Hay mucha gente religiosa que no necesariamente es salva, ¿ok? Porque la salvación no está en un rito religioso. Nadie es salvo por decreto de alguna religión o porque alguien le diga tú vas a ser salvo desde ahora, ¿no? Sino que la salvación viene como consecuencia de entregarle por fe mi vida a Jesús. Entonces Jesús se le reveló a Pablo en el camino y la religión de Pablo tuvo que caer, Pablo tuvo que dejar su religión y Pablo tuvo que creer por la fe en Jesucristo, y él fue salvo desde ese momento y fue preparado para no solamente para ser salvo, sino además para ser un hombre sumamente usado en la Biblia. De hecho, el libro de los Hechos, después del capítulo 10, verdaderamente Pedro desaparece de la escena y realmente el que más protagonismo tiene y el que más cartas escribió fue el apóstol Pablo, aún siendo como fue, ¿no? Entonces Dios puede usar a las personas que menos pensamos nosotros que va a poder usar. Y en este caso Pablo está escribiendo la última carta antes de partir a la presencia del Señor, y él se quiere asegurar de que Timoteo haga bien las cosas, porque la iglesia no es algo que yo puedo manejar a mi manera, a mi forma. Yo puedo tener una idea de iglesia, una concepción de iglesia, pero lo que Pablo quiere es que Timoteo entienda cuáles son las cosas primordiales de hacer en una iglesia. Y hemos visto nosotros que Pablo le ha estado diciendo que obviamente debemos de centrarnos en Jesús. Ese es el centro de la iglesia. La iglesia debe glorificar a Jesús, Jesús debe caminar en la iglesia, Jesús debe ser visto y visualizado por la iglesia, y nunca debemos perderlo de vista, porque finalmente nosotros somos creyentes porque Jesús nos salvó y Él es digno de toda alabanza, de toda gloria y toda honra. Entonces lo que Pablo le viene diciendo a Timoteo es que él tiene que acordarse de Jesús, tiene que acordarse de Él, tiene que acordarse de que no solamente Él murió en la cruz, sino que fue resucitado, y también tiene que acordarse que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y lo que viene diciéndole Pablo también es cómo es un obrero aprobado. Dijimos nosotros que el obrero aprobado dejaba de lado las discusiones, dejaba de lado los debates, dejaba de lado las palabras sin sentido, y se centra en el fundamento sólido que es la palabra de Dios, ya dejando de lado toda la palabrería. Entonces lo que hoy Pablo nos va a mencionar y va a seguir diciéndonos es ahora cómo es un siervo, el siervo que Dios desea usar. ¿Cuáles son las cualidades que tiene un siervo que Dios usa, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo, que nosotros somos siervos de Dios. Pablo se refería a él como esclavo de Cristo, como alguien unido en esclavitud a él por amor a Cristo. Entonces, mira lo que dice, vamos a leer versos 20 y 21 respecto a lo que Pablo viene
diciéndonos, sigue el tema. Dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, querida familia, Pablo continúa con el tema y ahora nos va a mostrar cómo es el siervo que Dios desea usar. Y una de las cosas que Pablo hace en el verso 20, y lo primero que hace es comparar la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, familia, no hablamos de un edificio, ¿ok? No hablamos de la construcción, hablamos de personas que han sido lavadas por la sangre de Jesús y han sido salvas. Entonces Pablo compara la iglesia de Jesús con una casa. Dice que es una casa grande, ¿verdad? Y esta casa tiene una característica importante. Es una casa que está fundada en un sólido fundamento que ya está puesto. Ustedes saben que para que una casa pueda estar bien firme necesita un buen fundamento, ¿sí? Puede ser muy bonita hacia arriba, pero si no tiene un buen fundamento, la casa con los temporales que hay en el sur o cualquier terremoto se va a venir abajo. Entonces la casa de Dios, la iglesia, tiene que tener un buen fundamento, y ese fundamento es Jesús. Ese fundamento ya está puesto, ¿ok? Dice 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. O sea, ninguna persona, por muy importante que se crea, puede sacar a Jesús de la ecuación. O sea, Jesús es fundamental, es lo importante. No puedes sacar a Jesús del fundamento de la iglesia. Jesús es el fundamento de la iglesia y su enseñanza es el fundamento de la iglesia. Entonces, 1 Corintios 3:11 lo dice. Entonces, esta es una característica importante. Pese a ser una casa de gran tamaño, porque dice el verso 20 de 2 Timoteo 2, dice que es una casa grande, de gran tamaño, se mantiene firme porque la base es firme. Porque es Jesús el que le da el sustento y la firmeza. Ahora, la casa es grande porque Jesús es grande, no porque nosotros seamos grandes. Jesús es grande y su obra redentora es grande. Recuerden ustedes que tú eres de Jesús, no eres de nosotros. Cada uno de ustedes le pertenece a Jesús. Ustedes son de Él. Ustedes le pertenecen a Él. Él es su dueño, no nosotros. Yo no soy dueño de nadie, ni la iglesia. Es Jesús el que es su dueño, es su amo, es su Señor. Por eso la iglesia es grande, porque Jesús es grande y su obra fue grande. El mismo Pablo en 1 Corintios 6:20, él dice que Jesús compró su iglesia con su propia sangre. Así de grande es la obra que Cristo hizo para que la iglesia sea grande. ¿Ok? Entonces, la iglesia es grande porque Jesús, el Hijo de Dios, es grande y su obra redentora es grande. ¿Ok? Ahora, en esta casa, fíjense ustedes que como es grande, Pablo menciona que hay vasos. ¿Se fijan? Hay una comparación importante ahí. Hay una casa grande, la iglesia, ¿cierto?, de Cristo, pero dice que hay vasos de diferente material. Hay de oro, hay de plata, hay de madera y hay de barro. Entonces, Pablo se refiere a nosotros, los hijos de Dios, como vasos. Ahora, me gusta la comparación que hace porque hay vasos diferentes. No somos iguales, ¿verdad? Para Dios valemos exactamente lo mismo, pero todos somos diferentes. Por eso Pablo dice, hay vasos de oro, de plata, de madera, pero todos son útiles. Todos son útiles. Ningún utensilio de la casa es algo que se desecha, todos son útiles. Entonces, eso es muy importante, es que no importa lo mucho o lo poco talentoso que tú seas, Dios quiere usarte. El talento nunca ha importado. Lo que Dios necesita es tu disposición. De hecho, Dios usa al menos talentoso a veces para una tarea que requiere una gran capacitación según el mundo, pero que el poder de Dios lo suple. El poder de Dios lo suple. Por estos días estamos como familia orando mucho porque Felipe tiene que disertar.
Y es como que Felipe le da vergüenza disertar. Y yo le dije, hijo, yo cuando tenía tu edad y me tocaba disertar, yo no iba ese día a clases. Pero no, no, yo le dije, no sigan mi ejemplo, no sigan mi ejemplo. Yo de verdad no iba a clases, no iba, literalmente no iba. Y obviamente así siempre fue en las disertaciones, ya sabía que era un uno asegurado. Bueno, los profesores un poquito mejor, de más corazón un poco mejor, me ponían un 2 ya. Pero yo no iba ese día. Para mí es difícil hablar delante de personas, aunque no lo crean, es difícil. Y me pongo nervioso. Pero cuando Jesús me llama al ministerio y yo digo, ¿cómo voy a hacerlo? Bueno, Jesús me dijo, es que tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer. Entonces se nos olvida eso. Es Dios el que hace la obra. Lo que Dios quiere de nosotros es tener la disposición a ser usado. Entonces, fíjate el ejemplo. Hay dos usos posibles de los vasos, ¿te diste cuenta? Hay vasos diferentes, ¿verdad? Oro, plata, madera, barro, pero dice que hay distintos usos para ellos, para honra y otros para deshonra. Ahora mira, esto es importante, porque si tú, por ejemplo, llegas de tu trabajo, ¿ok? Llegas de tu trabajo, cansado, agotado, un día de verano, qué sé yo, y quieres tomarte un vaso de agua, y ves un vaso de oro, un vaso de barro, un vaso de plata, ¿ok? Y otro de madera. Pero resulta que hay 3 vasos sucios, están con mosca encima, están sucios, y solo uno de ellos está limpio, cualquiera sea. Puede ser el de madera, puede ser el de greda, no sé. ¿Cuál vas a usar para tomar agua? El limpio. Yo no usaría el sucio, usaría el limpio. Y ahí está la diferencia. La diferencia no lo hace el material, lo hace el que esté dispuesto a ser usado, el que esté limpio, listo para ser usado. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo acá, ¿ya? Hay un detalle importante que nosotros necesitamos entender, y es que más allá del material del vaso, el Señor desea usarnos para su gloria y quiere que seamos siervos de Él. Pero hay un detalle importante, y es que no puedo ser usado para la gloria de Dios si no me limpio de ciertas cosas. Y eso es muy interesante, porque Dios nos ha limpiado de todo pecado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nos ha limpiado de todo pecado. Entonces uno puede decir, bueno, ya estoy limpio. Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado a ustedes. Ustedes ya están limpios. Y claro, todos los que somos cristianos, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo nos ha limpiado. Y eso es tan genial, porque aunque yo me sentía tan sucio cuando vine a conocer a Jesús, tan sucio, tan pervertida mi mente, mi corazón, y cuando vino Jesús sentí esa paz y esa limpieza. Es como si me hubiera metido una ducha por dentro, literalmente es como si Dios me hubiera manguereado por dentro y hubiera sacado toda mi maldad de ahí. Y de verdad descansé de eso, y eso es lo que hace Jesús, nos limpia. Pero hay otras cosas de las cuales nosotros necesitamos limpiarnos. Es decir, hay cosas que Jesús ha limpiado en tu vida. Del pecado, tú no te puedes limpiar del pecado. Imposible. No te puedes limpiar del pecado. El que te limpia es Jesús. Tú no te puedes limpiar. Pero hay otras cosas que son mi responsabilidad limpiar. Y eso es muy importante. Hay cosas de las cuales tú y yo podemos limpiarnos. Y fíjate que dice Pablo aquí, nos da la responsabilidad a nosotros, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 21, por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, ahí es donde tenemos que usar la pregunta del método inductivo. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Pablo ha venido mencionando en los versículos anteriores. Y es lo que nos corresponde, limpiarnos. Por ejemplo, ¿ya? De toda iniquidad, dice el verso 19. También apartarme de las palabrerías, de las discusiones. En el verso 14 del capítulo 2 sale. También dice en el versículo 18, es decir, si yo me desvío de la verdad, es algo de lo cual me tengo que limpiar, ¿ya? Entonces, fíjate que hay algo importante.
Dios me quiere limpiar, pero la responsabilidad de limpiarnos es también de nosotros. Por ejemplo, 1 de Juan 1:9, nos encanta ese versículo, me gusta mucho. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Este sale en el discipulado. Entonces, fíjate que aquí hay una promesa de ¿qué? De perdón, ¿verdad? Hay una promesa de perdón. Y Dios dice, yo te quiero limpiar, yo te quiero perdonar. Pero hay una condición. Hay una condición ahí. ¿Ya? Si confesamos, esa es la condición. Esa es tu parte. Dios no puede confesar los pecados por ti, ¿me entiendes? Tú tienes que ir a Él. Tú tienes que en humildad y abiertamente reconocer que estás en un pecado, en una situación que necesitas limpiar, ser limpiado por Él. Tú no te puedes limpiar. Esa no es tu responsabilidad, ni puedes limpiarte. Nadie puede limpiarse de sus pecados. Ningún hombre te puede tampoco decir, ya, tú estás limpio de tus pecados. No existe eso. Solamente Dios puede arreglar eso en ti. Pero tu parte es limpiarte, ¿cómo? Yendo y confesando tus pecados a Jesús. ¿Te fijas? Entonces, eso. Para que sea efectivo el perdón y la limpieza, debo confesar mi pecado a Jesús. Ahí va a ser efectivo. Si yo lo guardo todo el tiempo, por muy importante que sea esa promesa, está ahí, pero yo estoy con el pecado ahí en mi corazón, no lo trato, no lo confieso, ¿no? Entonces Dios no puede hacer nada, a pesar de que Él quiere hacer algo y te prometió hacer algo, limpiarte de toda maldad. Fíjate que no solamente perdonarte, porque el perdón es una cosa, ¿verdad? El perdón es decir, ok, arreglemos la situación, yo la arreglo, hagamos como que no hay nada, pero además es el proceso de limpieza. Es como si nunca tú hubieras tenido esa mancha en el corazón. Es como si eso nunca hubiera ocurrido. Es como si tu corazón estuviera limpio para Dios, totalmente limpio. Entonces Dios hace su parte, ¿ves? Pero hay una parte que es tu responsabilidad. Tu parte es ir y confesar y rendirte. La parte que Dios hace es limpiarte y perdonarte. Tu parte es confesar. ¿Te fijas? Eso es muy importante. Entonces, Dios quiere limpiar tu vida. Tienes que limpiarte de todas aquellas cosas que están impidiendo que Dios te use como un instrumento de honra. Tienes que limpiarte de las mentiras. Tienes que limpiarte de la palabrería. Tienes que limpiarte de las discusiones sobre palabras de la cual nada aprovecha. Tienes que limpiarte de toda y apartarte de toda iniquidad. Porque Jesús te está esperando para limpiarte y usarte. Y eso es muy importante. Ahora, algo importante también de aclarar, y es que esto no nos hace mejores, ¿ok? O sea, el hecho de que alguien sea usado por Dios no lo hace necesariamente mejor que otro, o más usado por Dios que sea mejor que otro cristiano. Por tiempo crecí y escuché una cosa que me estaba haciendo mucho daño, y era pensar de que sí hay personas más santas que otras, cuando en realidad tú vas a la Biblia y para Dios somos todos santos, somos sus santos hijos. Y aún una iglesia tan carnal como la de Corinto, que había divisiones, había inmoralidad, había un montón de cosas. Cuando Pablo escribe a los corintios, le dice en el primer verso a los santos que están en Corinto. Dice, ¿qué? Sí, eran santos, por la gracia de Dios. Entonces tenemos el concepto equivocado de santo, tenemos el concepto equivocado de santo como alguien con alas y tocando una lira y por allá arriba en el cielo y usando túnica blanca, y santidad es otra cosa. Santidad es lo que Dios nos ha dado en Cristo. Somos santos. Ahora, la santidad como proceso también es algo importante. Dios nos va transformando cada vez más parecido a sus hijos, pero un proceso que no termina aquí, va a terminar en el cielo. Pero entonces es importante entender que ningún cristiano es más santo que otros. Esa es una idea muy religiosa. Muy religiosa. No hay ningún cristiano más santo que otro, pero sí hay cristianos más dispuestos a ser usados que otros. Y eso también es una verdad. Hay vidas y hay cristianos que están dispuestos a servir al Señor más que otros. No los hace mejores,
no nos hace mejores. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tomas el paso de servir al Señor y ser un vaso de honra, y realmente vas a estar en primera fila viendo lo que Dios quiere hacer. Y cuando no lo haces, es como perderte la función. Es como que estás en la boletería recién comprando la entrada y te perdiste toda la función que está adelante. Cuando tú no entras al ministerio, cuando no entras a decirle al Señor, te quiero servir. No te hace mejor ni peor, pero sí, cuando no sirves al Señor, es como que te ubicas en la última fila y no eres capaz de ver todos los detalles que están ocurriendo en lo que Dios está haciendo delante de nuestros ojos. Entonces, no tiene que ver entonces con un nivel superior, tiene que ver con mi disposición simplemente. Ahora, el verso 22 nos menciona cómo limpiarnos. ¿Ya? Vamos al verso 22. ¿Cómo limpiarnos? Porque Pablo nos dice que tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Dice el 21, alguien se limpia, puede ser un vaso de honra, santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Cómo nos limpiamos para esa buena obra? El verso 22 dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Ok? Aquí tenemos entonces más información respecto a cómo es que seremos limpios. Y la primera palabra me llama la atención porque es una palabra que puede parecer cobarde, pero es una palabra de valientes, un concepto para valientes. Y la primera palabra que sale es huye. No tiene que ver con quedarse, ni enfrentar algo, sino huir de algo. ¿Y de qué? Pasiones juveniles. Cuando tú vas al griego y buscas un poco lo que significa esta palabra pasión y más asociada a la palabra juvenil, no se refiere necesariamente y únicamente, porque normalmente pensamos inmediatamente pasiones juveniles, ¿qué pensamos? Sexualidad, ¿verdad? Y realmente no es únicamente eso. Cuando dice pasiones juveniles, se refiere a sentimientos fuertes y deseos del corazón humano. Eso es pasión juvenil. ¿Ya? Y la Biblia nos dice que no hay nada más engañoso que lo que yo siento, porque viene del corazón. La Biblia nos aconseja y nos dice que nuestro corazón no es un buen consejero. Nuestra voz interna no es muy asertiva en hablarnos. Normalmente nos engaña. Nuestros sentimientos y nuestro corazón nos engaña. Normalmente pasa eso. Jeremías 17, versículo 9, dice lo siguiente: más engañoso que todo, imagínate todo lo que te pueda llegar a engañar, más engañoso que todo lo que te pueda llegar a engañar es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? O sea, nuestro corazón nunca va a ser un buen consejero, ni una buena guía. Esa frase, sigue tu corazón, lo único que va a hacer es llevarte a una situación que no te va a llevar a buen puerto. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, cuando hablamos de pasiones juveniles, si bien puede estar incluido el tema sexual y el tema de guardarse para el Señor en ese ámbito, hay muchas otras pasiones tan dañinas como esa. Por ejemplo, esto de querer ser famoso o de querer ser conocido. Hay pasiones que están en el corazón que son muy importantes, y entender que son tan fuertes en nosotros que nos pueden llevar a problemas. Entonces, lo que Pablo nos dice, que ante esas pasiones nosotros debemos huir. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque no somos fuertes para enfrentarlo. Ahí está el gran error de nosotros los cristianos, que muchas veces, muchos llevan años en esto y dicen, no, yo puedo enfrentarlo. ¿Cuántas veces te has visto diciendo eso? Soy capaz de hacerlo. Lo puedo enfrentar. Y como que nos probamos a nosotros mismos, ¿cierto?
no puedo ir a cierto lugar sin hacer esto. Y nos probamos. Yo trabajé por años en un hogar de rehabilitación de drogas, adultos y adolescentes. Y yo recuerdo que algunos de las personas ya adultos ya estaban bien, digamos, no habían consumido ya meses. Y yo siempre le decía, cuidado, cuidado. No consumir no significa que estés cerca de Dios. Necesitas al Señor. Y entonces ellos me decían, no, mire, sí, me probé el fin de semana. Fui a una celebración. Había harto alcohol y yo estuve ahí, pero no tomé nada. Yo dije, bueno, en algún momento va a pasar algo si no te cuidas. Y claro, pasaba 1, 2 fiestecitas, y ya la tercera venía la caída. Hay cosas en las que solo tú sabes que eres débil y no puedes soportar. Entonces, si hay algo que Pablo nos está diciendo, es que las pasiones juveniles son más fuertes que nosotros. Y por eso tenemos que huir. Porque las pasiones juveniles son más fuertes que tú y que yo. Son más fuertes. Realmente necesitas entender eso. No soy más fuerte que mi carne. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Huir de lugares donde no debo estar, de situaciones donde no debo estar. Y siempre me acuerdo de José con esta historia. ¿Alguien se acuerda de la historia de José? ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo José? Estaba en la casa de su amo y la esposa de su amo la sedujo por un tiempo. Y José se guardaba. Y la esposa de Potifar seguía seduciéndolo. Y él tenía temor de Dios. Por eso no quería fallar a Dios. Y entonces en una oportunidad esta mujer fue más lejos. Y esta mujer le tomó la ropa y a la fuerza se la quitó. Y entonces José huyó. Tal cual quedó, huyó de esa situación. Porque si él se hubiera quedado un segundo más, él hubiera caído y él hubiera deshonrado a su Dios. Familia, el huir no es de cobardes cuando se trata de tu carne. El huir es de valientes. Hay oportunidades que el Señor nos dice que resistamos, pero hay otras oportunidades que el Señor nos dice huye. Cuando el Señor nos dice que resistamos, fíjate a quién podemos resistir. Y esto es tremendo. ¿A quién podemos resistir? ¿Alguien sabe? Santiago 4:7. ¿Qué dice? Santiago 4:7. Dice, sométanse a Dios. Resistan pues, ¿a quién? O sea, al diablo lo podemos resistir. O sea, Dios no nos dice que al diablo huyamos del diablo. Dios dice que lo podemos resistir. Tampoco dice que nosotros lo podemos atacar. Él nos ataca a nosotros. Nosotros no tenemos nada que andar haciendo atacando al diablo. Ni atándolo, ni amarrándolo. Lo han amarrado como 500.000 veces muchas personas y ahí anda suelto como león rugiente. No lo podemos hacer. Él anda... Pero el Señor nos ha dado la herramienta y nos dice que nosotros, si nos sometemos a Él, a Dios, podemos resistirlo, ¿ves? Lo podemos resistir. Y va a huir de nosotros. Fíjate el resultado de resistirlo. Nosotros no lo atacamos, lo resistimos. Pero si hay algo que yo no puedo resistir, es mi carne. Y tengo que huir. Y tengo que tomar esa medida. Porque Dios me conoce. No nos podemos hacer los fuertes en áreas pasionales y que nos van a llevar a caer. No nos hagamos los fuertes, somos débiles en eso. Y necesitamos huir. Ahora, si el tema fuera simplemente huir, pero hay una segunda parte. Junto con huir de estas cosas, de nuestras pasiones juveniles, necesitamos ir en otra dirección. Necesitamos caminar en justicia
en fe, en amor y en paz. Es lo que nos dice acá Pablo, ¿no? O sea, nos dice que tenemos que huir de las pasiones juveniles, pero tenemos que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los demás hermanos que invocan a Cristo. Todas estas cosas, estos 4 conceptos que suenan tan bonitos, justicia, fe, amor y paz, están en Cristo y están relacionados a Jesús. Por ejemplo, Jesús me hizo justo. En Jesús fui justificado por la fe. Por Jesús es que soy visto por el Padre como alguien justo, como alguien que cumplió. Aunque yo no fui el que cumplió, fue Jesús el que tomó mi lugar y cumplió por mí. Tomó mi lugar. Entonces Él me dio su justicia. Y eso significa que entonces cuando yo vengo a Jesús, vengo y soy justificado en Él. Entonces Pablo me dice que en lugar de tengo que huir de las pasiones juveniles, pero tengo que ir hacia la justicia de Cristo y esconderme en su justicia, cobijarme bajo su gracia, cobijarme bajo lo que Él me ha hecho, lo que Él me ha dado, ponerme bajo su justicia, cobijarme con su gracia. Eso es muy importante, porque fíjate que santidad no significa cumplir con una lista de normas. A veces pensamos que santidad es no hacer esto y hacer esto. Es una lista de cosas. Ah, ok, soy santo. Entonces, a ver, voy a sacar Netflix, voy a sacar el internet, no voy a ver más fútbol, no voy a ver... Somos así. Y eso no es. Tiene nada que ver. Tiene que ver con disfrutar de la gracia de Dios. Santidad tiene que ver con esconderme en la gracia de Dios, esconderme bajo su gracia, esconderme bajo su justicia. Eso es santidad. Así Dios te va a ir santificando a la medida que tú te escondas en su gracia, te refugies en su gracia. Eso es. No es una lista que puedo o no hacer. Ninguna persona en el mundo va a tener una relación con Dios en cuanto a normas, a reglas. Hay iglesias que dicen, ya, si tú vas a venir aquí, tienes que vestirte de esta forma. Yo llegué a esta iglesia con el pelo largo, con mi aro, con ropa negra, y la persona que me recibió con un abrazo. Y yo dije, nunca había estado en una iglesia que recibieran a alguien así con un abrazo. Y me mostraron el amor de Cristo. Eso fue genial encontrar aquí en este espacio, y es lo que procuramos nosotros seguir haciendo. Entonces lo que necesitamos es cobijarnos bajo la justicia de Cristo y confiar y poner nuestra fe en Cristo, cobijarnos en su amor, y el resultado de eso va a ser paz en nuestro corazón, porque no hay paz si tú intentas llevar una relación con Dios legalista, una relación basada en normas y basada en reglas. Eso no hace a nadie espiritual. Lo intentó Israel, mira cómo le fue. Intentó llevar una relación de normas. Yo puedo cumplir la ley. No. La paz viene por tener una relación con Cristo, basado en su justicia, en fe y en el amor de Cristo. Entonces, esa relación con Dios traerá cambios a mi corazón. La relación con Cristo por medio de la gracia va a traer cambios a tu corazón. No te va a cambiar la religión. No pienses que por venir a la iglesia vas a cambiar. Eso no te va a cambiar. Jesús te va a cambiar. Jesús tiene para ti algo maravilloso, un plan maravilloso, y es que le conozcas tanto, conozcas su amor, que te llegues a cobijar bajo Él y disfrutes de su gracia, de su amor, que fluyen por medio de Cristo a través de ti. Y esa relación te va a limpiar, te va a limpiar y te va a limpiar cada día. Él te va a limpiar y te va a usar. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos para limpiarnos? Lo que necesitamos rechazar. Verso 23. ¿Qué necesitamos rechazar? Ahí está.
no quieren poner ahí, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Otra vez, para los que nos vienen acompañando los últimos domingos, otra vez, ¿qué necesitamos rechazar? Necesitamos rechazar, necesitamos no perder el tiempo argumentando sobre temas no esenciales de la Biblia. No perder el tiempo en temas que no te van a hacer más como Jesús. Mucha gente le gusta que nosotros estudiemos la Biblia, ¿sí? Pero también aclaramos que no estudiamos la Biblia para hacernos teólogos, ¿ok? Aunque sí hay teología en la Biblia, es obvio. La estudiamos para ser transformados conforme a Jesús. Porque a medida que voy estudiando la palabra, Dios me va hablando. Y Dios me va tratando por su Espíritu Santo. Y Dios me va limpiando. Ella nos limpia de toda maldad. Los discípulos de Cristo fueron limpios por la palabra que Cristo les habló. La palabra tiene ese poder purificador en nuestro corazón. Nos hace más como Jesús. Pero no la usamos para debatir. No la usamos para confundir más. Fíjate que estamos viviendo en un mundo que ya está confundido. ¿O no? Ya está confundido el mundo. Los chicos tienen confusión si son hombres o mujeres. O pan no sé qué cosa. O son estos o son lo otro. Hay confusión. Y nosotros no los vamos a confundir más con nuestros argumentos. Y de temas poco claros. No los vamos a confundir más. La importancia, el mundo necesita la palabra de Dios pura y limpia, y nosotros debemos difundir la palabra de Dios pura y limpia. No los confundamos más. Necesitamos apartarnos de discusiones que distraen y desenfocan tu vida y la de los demás. Hay temas que no traen verdaderamente claridad, sino confusión. Y necesitamos nosotros entender eso, apartarnos de discusiones. Nunca he visto una vida transformada después de una discusión. Lo que necesitamos hacer es mantenernos enfocados en entregar la palabra de Dios, y los resultados dependerán del Señor. Si la persona insiste en atacar y en insistirnos que estamos equivocados, simplemente nosotros predicamos la palabra y dejamos que ella obre. Porque la discusión no va a traer nada. Dice que los razonamientos producen, de sabios y necios e ignorantes, producen rencillas. Es obvio, es el producto de estar discutiendo sobre cosas que no necesitamos discutir, ¿verdad? Eso es importante. Necesitamos rechazar eso para ser limpios también, mantenernos enfocados. Ahora, ¿cómo debe ser entonces el siervo? Con esto terminamos, versos 24 a 26. ¿Cómo debe ser entonces un buen siervo de Dios? El siervo del Señor no debe ser rencilloso. En la Reina Valera me gusta más. Dice contencioso. El siervo de Dios no debe buscar pelear. No debe buscar contender. Y ahí es donde a veces interpretamos mal cuando dice que nosotros somos llamados a defender la fe. Ya, doy el punto, está en la Biblia. Pero ¿cuándo? Cuando alguien demande respuestas. Cuando alguien venga a ti y te diga, ¿sabes qué? Yo quiero seguir al Señor. ¿Por qué no me enseñas? Nosotros no buscamos contiendas. Es muy importante esto. No debe ser rencilloso o contencioso. No debe buscar la discusión. Contrario a eso, dice que es apto para enseñar y es sufrido. Cuando dice que sea apto para enseñar, no significa que se aprenda una lección y que la pueda dar como un profesor la da. Cuando dice apto para enseñar, significa que sea alguien que haya aprendido la lección. Es alguien que la haya experimentado en la vida de manera personal y pueda hablar a alguien de eso. Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está
en el otro ojo, y si tú tienes un tronco de este porte, en tu ojo. Ese es el principio de esa enseñanza. Es que Dios quiere que te enseñes, pero a ti primero. A ti. Ya verá a los demás. Preocúpate de sacar eso que tú tienes. Preocúpate de tratar lo que estás tratando y lo que te cuesta tratar. Trátalo. Para que cuando Dios lo trate y ya lo haya tratado, tú puedas tratar con otro. Ese es el punto. Sin contención. Apto para enseñar. Cuando ya hayamos aprendido. Ahora hay otra palabra que me llama mucho la atención. Y que tiene que ser sufrido. Esa palabra es fuerte, ¿verdad? Pero en el griego tiene que ver con soportar la prueba, porque en el griego apunta a la paciencia. A la paciencia. Tiene que ver con el trabajo que el Señor hace en nosotros. ¿Y sabes qué? Cuando somos siervos de Dios, una cosa que tenemos que tener es paciencia. Porque Dios trata primero con sus siervos. Cuando el Señor me llamó al ministerio, empezó a tratar conmigo antes que cualquier otra persona. Y para eso tenemos que tener paciencia. Y yo perdía la paciencia. Porque paciencia no es algo que está en mi vocabulario, en mi jerga humana natural. De hecho, ninguno de nosotros. Cuando antes pedíamos discos de bandas, de CDs por internet, y yo decía, oye, pero la cuestión que se demora, que llegue rápido. Porque somos impacientes, pero Dios no nos mete en un microondas. Dios nos mete en un horno a fuego lento. Porque así nos vamos a cocinar bien. Y vamos a quedar moldeados a su imagen perfecta en el tiempo. Y eso va a tomar toda tu vida. Entonces, a veces yo quiero ahora la paciencia. Señor, dame paciencia, pero dámela ahora. Eso no no es así. Trabaja en el tiempo. Y largo tiempo. ¿Cuántos, los que estuvieron en la escuela de ministerio, cuántos años estuvo Pablo sirviendo? Solo así. Lo tenía para cualquier cosa. Barrer, no sé. ¿Cuántos años tuvo? ¿Se acuerdan? Eran 10 años, ¿verdad? Al menos. Imagínate. Luego de eso el Espíritu Santo dijo, apártenmelo. Pero la media conversión que tuvo Pablo podría haber sido un hombre usado por Dios, pero de una manera tremenda, inmediatamente. Pero no, tranquilo. Dios tiene sus tiempos. No apuremos la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, familia. Dios la va a hacer, tranquilo. Pero está haciendo algo, aunque no lo veas. Dios te está preparando, aunque no lo veas. Y cuando llegue el momento que el Espíritu Santo diga, apártenme para la obra del ministerio, tú vas a estar listo, dispuesto. Y vas a agachar la cabeza y vas a decir, vamos, sin peros, cuando Dios te prepara. El Señor nos pone en horno a fuego lento y no microondas. Hay un trabajo que también debe hacer el siervo, que no es muy agradable. El 25 dice, debe reprender tiernamente a los que se oponen. O sea, va a haber gente que en la iglesia se va a oponer a la verdad de Dios. ¿Y qué tiene que hacer el buen siervo de Dios? No mirarlos desde lejos, los tiene que reprender. O sea, en el fondo los tiene que parar. Aunque debe hacerlo tiernamente, de una manera amorosa. Y tiene que darle el llamado al arrepentimiento, a que haga las cosas diferentes, dando libertad a cada persona para arrepentimiento. Y ese ya no es nuestro trabajo, ese ya es un trabajo del Señor, pero hay que reprender. Puedes reprender, puedes predicar a alguien, pero no debemos entrar en discusiones. Finalmente debemos dejar a que Dios haga su obra en esa persona. Y es su obra, no es la nuestra. Yo me acuerdo que antiguamente cuando llegué al ministerio y alguien dejaba de venir a la iglesia, es como que dejó de venir, vamos a buscarla, ¿dónde estará? Y el Señor me enseñó, oye, ¿quién dijo que iba a dejar las 99 por ir a buscar la perdida?
Tú, Jesús. ¿Y quién tiene que ir a buscarla? Tú, Jesús. Déjame ir a buscarla. Y tú, enfócate. Sigue haciendo, sigue buscándome, sigue enseñando. No significa que hay un desinterés, pero a veces queremos tomar el lugar que solo Jesús debe tomar. Y Jesús convencerá a esta gente que se opone en algún momento, esta gente que a lo mejor se va, que a lo mejor no quiere, que a lo mejor el Señor va a tomar sus vidas. La gente es de Jesús. Nos cuesta entender eso, pero esas personas pueden volver en sí, dice el 26, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo. Quiere decir esto que el diablo les extendió un lazo, una trampa, y cayeron, habiendo estado cautivos, de él, para hacer su voluntad. O sea, hubieron personas que por tropezar no pudieron hacer la voluntad de Dios, sino que hicieron su propia voluntad. Entonces, familia, ¿quiero ser un vaso de honra? ¿Quieres? No importa que sea un vaso de madera. A lo mejor tú te consideras a ti mismo un vaso de greda. Yo trataba de decir vaso de oro no soy. Pero que sea un vaso de madera o un vaso de greda, pero que sea un vaso limpio, que Dios puede usar. Y si estás medio sucio, Dios puede limpiarte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarte de toda maldad. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por lo que nos has enseñado.